volvemos a abrazar el modelo de la libertad. La gran rivalidad de la región hoy en día son Nicolás Maduro con Javier Milei. La realidad es que ellos se están enfrentando desde un punto de vista ideológico desde hace mucho tiempo. Y justamente el socialismo con el liberalismo no se lleva muy bien. No sabemos en qué va a pasar esto, pero la realidad, Andrés, es que desde hace tiempo ambos nos están dejando muchas cosas de qué hablar. ¿Quién ganará en este duelo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el socialismo del siglo XXI en un momento ganó y ahora pareciera que todo se está tornando un poco hacia la derecha. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras? Hola Richard, muy bien, emocionado por este análisis del presidente supremo Nicolás Maduro contra Javier Milei. Pues sí, vemos cómo justamente en Twitter y en los discursos sobre todo se han tirado puntas el uno a otro, tal cual como Bukele y Petro. Parece que aquí tenemos dos rivalidades muy interesantes en América Latina. Tenemos a un Bukele que se la pasa bulleando a Petro en Twitter, literalmente, y un Petro que intenta defenderse sin muchísimo éxito. Y ahora, por otro lado, tenemos a un Maduro que en discurso hacia las asambleas nacionales, aquí no utiliza tanto Twitter, ha aprovechado sus espacios para criticar a Javier Milei y hacerlo ver como un neonazi. En este caso también hemos visto muchísimas declaraciones impactantes sobre lo que es la figura de Javier Milei y pues nos llenan de bastante gracia también la rivalidad. Andrés, ¿qué crees que represente hoy en día Nicolás Maduro en la región? Porque Chávez sí lo sabíamos muy claro, era un líder indiscutible, por lo menos el socialismo del siglo XXI, principal financista, eso lo teníamos muy claro. Pero Nicolás Maduro en este momento, ¿qué representa para la región y para Javier Milei también? Yo creo que las personas en toda América Latina, Nicolás Maduro representa algo. Y lo que representa es la ola migratoria que han visto en todos los países, o por lo menos en la mayoría de América Latina. Eso es lo que principalmente le queda a las personas, porque a un chileno común, él entiende que anteriormente había un país en el cual no se veía lo que se ve hoy, que es un montón de venezolanos. Y ese montón de venezolanos, además, hablan sobre cuentan su experiencia sobre Venezuela y por qué huyeron de ese país. Y creo que Nicolás Maduro, no desde nuestra perspectiva, capaz de nuestra perspectiva de como venezolano es el dictador, es el tal, para los otros es el culpable de la migración venezolana también. Entonces, no hay imagen positiva ni dentro ni fuera del país, y Nicolás Maduro viene a representar ni siquiera la misma izquierda, porque ni siquiera la misma izquierda latinoamericana se junta muchísimo con la imagen de Maduro, porque la imagen de Maduro lo principal que representa es una dictadura, más allá de incluso el mismo socialismo. Ni siquiera aquí se puede hablar de un socialismo puro como si lo existió en los primeros años de Maduro, en el primer gobierno de Maduro, o en los finales del chavismo, que era un socialismo sólido. Ahora vemos más bien flexibilización en los mercados, una sobrevaloración de Bolívar, vemos otras cosas, que es algo así, un híbrido muy raro, pero es más un capitalismo de amiguetes entre ellos mismos, una boliburguesía, básicamente. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Desde tu perspectiva, ¿crees que el enfrentamiento entre Milei y Maduro es ideológico realmente o es más por las formas? Más allá de que sea socialismo y liberalismo, como las personas lo suelen plantear, ¿no crees que tal vez está más inclinado entre estatismo y no estatismo, o si no la forma de democracia y no democracia? Yo creo que justamente es eso. Al final, el gobierno nunca ha dejado el Estado presente en todos lados. Y el objetivo de Maduro es estar en todos lados a nivel estatal, tener el control absoluto para poder justamente gozar de él. Y justamente la confrontación con Milei es que Milei lo que propone es justamente recortar el Estado, es criticar a esa clase parasitaria, a esa clase política que son la principal causa, por lo menos a razón del discurso de Javier Milei, de la desgracia de Argentina y de la desgracia en todo el mundo. Y eso es justamente lo que representa Maduro. Maduro representa la clase política profesional a nivel mundial. Y creo que justamente ese análisis que tú das
de si es socialismo versus capitalismo, o más bien estatismo versus no estatismo, creo que se trata más de esta última dinámica, sobre todo. Ok, vayamos allá. Desde hace mucho tiempo Javier Milei ha mencionado a Venezuela y lo pone justamente como un ejemplo que no es digno de seguir. Porque, bueno, él argumenta que es un fracaso económico, de que ha proporcionado muchísima pobreza, cuando en realidad nosotros siempre fuimos un país rico, sobre todo en petróleo. Pero la realidad es que Javier Milei, desde que simplemente era un conferencista, un debatiente, un profesor de economía solamente, ya mencionaba a Venezuela. ¿Crees que Milei va a seguir mencionando a Maduro y a Venezuela como una forma de poner un ejemplo de lo que no debería llegar a Argentina durante todos estos... ¿Cómo? Absolutamente, absolutamente es parte de la estrategia del discurso de cualquier persona liberal que entiende cuáles son las consecuencias del socialismo y del hiperestatismo, como por ejemplo lo vimos en Venezuela, lo vivimos los venezolanos y los venezolanos lo entendemos muy bien, pero muchísimos países de América Latina no lo han vivido como lo vivimos nosotros y no lo entienden porque no lo han vivido. Y justamente aquí me voy, con respecto a tu respuesta, me voy a adelantar un poquito más a los hechos, específicamente cuando Maduro critica a Milei y Milei entiende que eso es un elogio para él, que Maduro lo critica a él. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso y lo vamos a analizar muy bien. ¿Qué nos tienes, Richard? Bueno, tengo justamente uno de los videos que para mí son necesarios y claves, donde creo que Javier Milei acá empieza a estar, antes de ser candidato, incluso antes de ser un político, a estar en el ojo de aquellos que representan el socialismo, al menos en teoría. ¿Y por qué es grave? Por los resultados que vos tuviste en Venezuela. Venezuela era un país que tenía cada habitante $1 millón abajo de los pies en petróleo. ¿Sí? Hace 6 años que no para de caer y perdió 70% del PBI. No solo eso, tiene 96% de pobres, tiene 79% de indigentes, viven con un salario de $0,72, o sea, 72 centavos de dólar por día. ¿Sí? Pero eso sí, lograron la igualdad, son todos igualmente pobres. Sí. Ahora, lo que quiero decir, esa es la agenda, es decir, el problema del virus lo repotenció en ese lugar. Y acá, digamos, yo les tiro la pelota a ustedes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar el día que estalle la crisis? Porque ahí vamos a tener claramente la jefa y ¿estará del otro lado el peronismo racional o se van a meter atrás de la pollera de la jefa? Me deja que te incorpore. Justamente lo que tú decías, él pone como ejemplo, describe a Venezuela y justamente lo utiliza como un argumento de por qué no elegir esa vía. La analogía que está haciendo acá, las similitudes las está haciendo con Alberto Fernández, con Cristina, hacia el gobierno de Venezuela. Entonces, la pregunta del millón para las personas que nos ven, ya Andrés nos los adelantó, ¿es Venezuela entonces un símbolo de terror, por así decirlo, para los argentinos? Es algo que va a predominar independientemente de que mejore la situación. Esperemos que sí, que mejore la situación, que el alivio de las sanciones, las políticas que cada vez, como decía Andrés, son más liberales, en teoría, más inclinadas hacia liberalizar el mercado, en teoría, pero va a seguir siendo un símbolo de lo que debe temer todo argentino y por ende irse hacia la opción de Milei. Sí, fíjate que eso no solamente está en Argentina, también lo veíamos en las elecciones de Ecuador, que Luisa González llegó a defender al madurismo también. Lo veíamos también como toda el anticorreísmo ecuatoriano, básicamente basado su discurso en Venezuela. No, porque esta persona no quiere llevar a Venezuela. Y creo que es algo común que lo veíamos en Colombia, lo veíamos en prácticamente todos los países que toman a Venezuela como una referencia de lo que no se debe hacer. Y eso que no se debe hacer es llana y claramente el socialismo del siglo XXI. Sí, y es impresionante porque ya no te asocian al candidato como, bueno, el socialismo y ya, sino que automáticamente lo denominan como chavismo. Incluso muchas veces vi cómo catalogaban a Sergio Massa, el candidato de Frente de Todos, que ya no se llamaba Frente de Todos, era Unión por la Patria, en las últimas elecciones, lo asociaban directamente con el chavismo. Era Sergio Massa chavista. Y de esa forma generan un miedo en la población. Tengo otro video que es sobre, bueno, la segunda vez que creemos que es clave para entender un poco lo que se venía después entre esta confrontación entre Maduro y Javier Milei. Pero es donde él declara
ya ciertamente se veía venir, pero declara la guerra, por así decirlo, hacia cualquier forma de comunismo, diciendo que no va a tener relaciones con estados comunistas. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Claro, esto es realmente, o sea, por así decirlo, acertado catalogar a todos estos países que él menciona como comunistas. No, yo creo que como comunista no tampoco. Sí, verdad que es muy contrario a las ideas como tal de Javier Milei, y Javier Milei en su propia ideología, él entiende básicamente por las ideas de Friedrich Hayek, que habla sobre caminos de servidumbre, cómo todas estas formas de estatismo terminan, que fueron justamente lo que vimos en el discurso de Davos, todas estas formas de estatismo terminan en socialismo. Entonces él por eso llama a cualquiera de estas cosas a cualquiera de estos tipos de gobiernos como comunistas, cuando en realidad no necesariamente hoy en día son comunistas, pero él entiende que van a llegar hasta allá. Y bueno, eso de cortar las relaciones internacionales es un símbolo muy importante, que por cierto no lo hemos visto por ahora. Yo no he visto la noticia como tal de si ya cortó relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina. Sí, en verdad yo tampoco lo he visto, pero sí, creo que es importante, sobre todo porque, nuevamente, mantiene lo que decíamos en varios de nuestros videos, la coherencia discursiva entre lo que promueve y lo que hace. Y sobre todo porque tiene también un aspecto significativo, y es que al final a él lo tildaron cuando hizo eso, y creo que Sergio Massa se aprovechó de esta declaración de decir que, bueno, si tú no promueves las relaciones con estos países, que son países importantes para cualquier aliado comercial, como China, por ejemplo, que tiene relaciones comerciales con casi que todo el mundo, o Brasil, que históricamente siempre ha tenido relaciones comerciales con Argentina, entonces no eres tan liberal como parece. Pero la realidad es que lo que te está promoviendo con este discurso Javier Milei es que él no tiene relaciones diplomáticas con estos gobiernos, pero a discreción de los privados pudiesen haber relaciones comerciales, que es parte de del individualismo que promueve Milei como un liberal libertario. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. Justamente hablando sobre el individualismo y el colectivismo, aquí viene algo bastante interesante también que me gustaría traer a colación. Y es el tweet en donde cuando Javier Milei gana las elecciones de Argentina, la reacción de Nicolás Maduro y qué opinó sobre él. ¿Qué tal si voy a compartir pantalla para compartirlo con ustedes? Aquí lo tenemos. De las encuestas, hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad, siempre vamos a decir nuestra verdad. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino. Quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas les decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales, y que pretende instaurar en el continente lo que fue el proyecto ultra neoliberal, llamado liberal por ellos, que se impuso en los años 70 con los golpes de Estado de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, con el golpe de Estado en Uruguay. Impusieron un modelo de Estado, negaron todos los derechos sociales,
e implementaron un Estado represivo, paramilitar, parapolicial. Tenemos que tener eso como referencia. Así que Venezuela se mantiene como una trinchera de la verdad, de la justicia. Pues bien, vimos cómo justamente ese fue uno de los primeros encontronazos directos de Nicolás Maduro hacia Javier Milei. Anteriormente había mantenido el silencio sobre el personaje, capaz porque apenas era un candidato presidencial, pero ahora que llegó a la relevancia de ser presidente, se expresa y le pone esta etiqueta de neonazi. Entendamos entonces qué es el nazismo y a qué se parece más. Vamos a comenzar por sus siglas: nacional socialismo, la ideología del nazismo. ¿Qué es más nacional socialista? ¿Nicolás Maduro, que directamente es socialista, o Javier Milei, que justamente promueve todo lo contrario a lo que promovía el nazismo, que era justamente el colectivismo, el estatismo y la presencia del aparato estatal en la vida de las personas? Justamente es todo lo que Javier Milei está en contra, y sin embargo es todo lo que además Nicolás Maduro está a favor, y etiqueta con esta, con esta misma etiqueta peyorativa a Milei, acusándolo de neonazi, cuando justamente no tiene sentido, porque en las acciones lo que se ha demostrado es que más inclinado hacia esta misma ideología está el mismo Nicolás Maduro, muchísimo más cerca que Javier Milei. Sí, de hecho, bueno, en el nazismo justamente lo que se manejó fue una economía de guerra, o sea, donde había mayor presencia del Estado para invertir en desarrollo para poder ir a la guerra justamente. O sea, si eso no es el ejemplo de estatismo y si Milei realmente lo que está haciendo es reducir el Estado, si de esa forma no lo ponemos así en comparación, estamos viendo que son cosas totalmente distintas. Entonces yo no sé qué sea, porque en verdad es completamente distinto. Y más allá de eso, como tú dices, el nazismo por excelencia es colectivista, es decir, hay una raza predominante que es superior a los demás, que debe sobrevivir, que debe vivir bien, que debe ser los superiores, etc. Mientras que hay una raza que no es pura. O sea, eso es colectivo. Los estás agrupando en un colectivo en específico y los estás discriminando por ello. Javier Milei promueve lo contrario, al menos lo que ha dicho y lo que ha manifestado hasta ahora. Promueve un individualismo. Cada persona es dueño, tiene propiedad sobre sí mismo, sobre su vida, y puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no afecte a un tercero, básicamente. Eso es todo lo contrario. Y a mí me parece curioso esto, porque a Milei siempre lo han tratado de 1, neonazi, 2, ultraderecha, 3, extrema derecha, 4, fascista. O sea, diferentes términos que en su mayoría ni siquiera se acercan a la realidad. Porque claro, pareciera que fuera extrema derecha, pero es porque todo el mundo está inclinado hacia la izquierda, o por lo menos en su mayoría. Cuando predominan tantas ideas de izquierda, es normal que alguien que sensatamente tiene ideas de derecha, entonces sea una extrema derecha. Pero si vamos al caso, ¿qué tan extrema derecha ha sido Javier Milei con sus propuestas? Sí, yo diría no que tanto. Yo diría que ni siquiera se puede hablar como tal de derecha. A ver, entendemos como derecha pura, de activismo económico, el nacionalismo y otras corrientes ideológicas que son generalmente colectivistas o que predomina una cierta moral sobre otra moral. Más bien lo que proponen es haz con tu vida lo que te dé la gana siempre y cuando no jodas a otro. Es así de sencillo. Entonces, en verdad, tan de derecha no es, porque hay muchísimas cosas. De hecho, hemos visto a un sector que tradicionalmente ha sido conservador en Argentina, que también ha criticado a Javier Milei duramente por justamente las políticas económicas que él promueve y lo que él promueve, básicamente. Entonces... Y hay un tema de pragmatismo, ¿no? Que también, o sea, Milei puede pensar mil cosas, puede pensar incluso que debe eliminarse el Estado, pero el pragmatismo que lo lleva a estar en una situación de política donde él es jefe de Estado, precisamente, no lo va a hacer eliminar el Estado. O sea, lo va a hacer reducir hasta donde sea posible. Correcto. O hasta donde sea necesario realmente. Entonces, creo que en ese caso o sea, hay que aterrizar. Y por lo menos en los programas sociales, y era algo que se decía cada rato. No, Milei dijo en tal entrevista en el 2017, 2018, que él eliminaría todos los programas sociales. Cuando Milei llega a ser candidato presidencial, te dice, bueno, progresivamente es el ideal. O sea, queremos mejorar la economía para que las personas no tengan que depender de programas sociales.
Pero la realidad, bueno, es que te propone un sistema de vouchers, que hasta ahora no lo ha aplicado, pero lo propuso, que bueno, al final es subsidio y no es tan de derecha. O sea, le das la posibilidad de que las personas elijan dónde formarse en una unidad educativa, pero al final sigue siendo un subsidio que viene del Estado. Entonces, ¿qué tan extrema derecha es esto? Pero bueno, Correctamente. sigamos. Sí, y justamente lo que respondió Javier Milei fue bastante sencillo, bastante contundente, sin darle muchísima relevancia a las declaraciones de Maduro. El dictador de Venezuela, Maduro, te calificó de neonazi y te comparó con Videla y Pinochet. ¿Cómo va a ser tu relación con Venezuela y con el resto del mundo, ¿no? A la dictadura de Maduro nosotros la condenamos. Al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme. Esa palabra permanente. Me ¿no? parece A vos que, te duele, bueno, pero me parece que algunos términos deberían ser erradicados. Coincido. Digo, esto de banalizar el holocausto, a mí eso me... Todo el tiempo. A mí eso me irrita. Bueno, Se te transforma la cara Bueno, cada vez que aparece esta palabra. bueno. Mundo. El dictador de... Y bueno, justamente bastante interesante eso. Pero además vimos luego otro encontronazo con respecto a algo de Milei que fue también bastante controversial en su momento, porque justamente veíamos una imagen que no parecía tan democrática, al menos como tradicionalmente se le ve, que fue con el tema de las protestas. Richa, ¿qué tal si rebobinamos un poco sobre qué pasó a principio de la gestión de Milei con respecto al movimiento piquetero y cuál fue la respuesta y cómo reaccionó Maduro hacia esto? Sí, ante diversas medidas que iba a tomar Milei, que siempre dijo que las iba a tomar, que no era ningún tipo de sorpresa, gran parte de estos llamados piqueteros se organizaron para convocar una protesta. Incluso el paro nacional está pautado para unos días, ¿cierto? Si no me equivoco, en el momento que grabamos el video. Ahora bien, lo que pasó en estos momentos es que ciertamente se registraron una serie de denuncias de personas que estaban diciendo que las estaban obligando de alguna u otra forma para ir. Es decir, que si no ibas a la protesta, entonces se te iban a cortar una serie de beneficios sociales. ¿Qué hizo el gobierno de Javier Milei? Bueno, se adelantó. Toma, puso un número en específico para que las personas pudieran denunciar de que estaban pasando estas irregularidades, porque en teoría no puedes coaccionar contra una persona queriéndole quitar un beneficio para que vaya a protestar en contra del gobierno. Eso principalmente. Lo segundo que alegaba el gobierno de Milei es que un derecho a protestar, que está totalmente válido, no puede contraponerse ante un derecho de transitar. Y eso era lo que quería el movimiento piquetero, era tomar las calles, etcétera. Entonces, ciertamente había que redirigirlos para que las personas que vayan a laburar no tuviesen ese tipo de barrera para poder hacerlo. Se adelantaron, le proporcionaron el plan hacia Patricia Bullrich, que es la ministra de Interiores, y justamente ella diseñó el plan para hacerlo totalmente efectivo. El caso es que los piqueteros, las protestas, fueron cualquier cosa, fue una protesta que se vio a simple vista, que ya estaba organizada, independientemente de que los efectos del plan de Milei aún en verdad no se han visto, o sea, y no se van a ver un buen tiempo. Realmente los efectos que se están viendo en la situación argentina son heredados, pero eso fue lo que pasó. Ahora bien, ¿qué pasó con Nicolás Maduro? Maduro piensa que esto es una estrategia que se toma de los estadounidenses y que van a coaccionar contra las personas, les violan sus derechos a protestar, etc. Ante esto, todo el mundo, considerando los eventos del 2014, 2017, 2019, salieron al rescate, por así decirlo, de Javier Milei y desvelaron la ironía de las declaraciones de Nicolás Maduro. Vamos a ver justamente qué fue lo que dijo Nicolás Maduro sobre el movimiento, pues sobre el protocolo en la Argentina de Javier Milei, en que la doctrina de seguridad es una doctrina traída de los manuales represivos de Israel, de Estados Unidos, para reprimir y acabar al pueblo, para someter al pueblo a los paquetes neoliberales, para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos, como está pasando hoy en Argentina. En la Argentina de Javier Milei. Vemos como la ironía de 2017, 2014,
2016. ¿Qué más? O sea, hay incontables, innumerables veces de cómo el pueblo venezolano efectivamente ha intentado protestar por una situación genuinamente grave y que justamente el gobierno venezolano ha respondido usualmente con una violencia increíblemente fatal que roza, si no es que lo son, delitos de lesa humanidad, literalmente. Entonces, Sí. una cosa es tener un protocolo para evitar que se obstruyan las calles, en el cual básicamente lo que se promueve es que justamente las personas que corten y que hagan este tipo de acciones pierden sus planes sociales. Otra de las cosas es revisar los buses para ver quiénes llevaban estos materiales que no, que estaban prohibidos por medio del decreto, y sin embargo, sí, aún se vieron algunas protestas que sencillamente varias veces hemos visto en todos estos días protestas delante del Congreso donde la calle está cerrada y no hay ningún tipo de represión sobre eso. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, por decirlo así. Una cosa es tener unas medidas y un protocolo sano en el cual se te está advirtiendo qué es lo que va a pasar, y otra cosa es responder abusivamente, como lo hizo el gobierno de Maduro, a estas protestas. Entonces, Sí. vemos aquí Y- también la ironía de estas declaraciones. Y vuelve Maduro con sus denominaciones de neoliberal, de que está asociado con Estados Unidos, con Israel, etcétera. Y lo que veíamos en el anterior video, cuando hablaba de que, bueno, que me parece curioso en realidad, estas ideas son malas, por así decirlo, porque las implementó Pinochet y Videla. O sea, esa es la asociación. No hay una argumentación real, no hay una forma de que Maduro en verdad se siente, tal cual como hace Milei, argumentar en contra del liberalismo o del neoliberalismo, como él le llama. O sea, no hay una forma, simplemente es, bueno, si Pinochet era liberal en lo económico y plasmó una dictadura, entonces Javier Milei es lo mismo. Y realmente no, están muy lejanos, bueno, considerando primero que Javier Milei no es un militar. Entonces creo que está más cerca Maduro de ser, bueno, Chávez en su momento de ser más cercano a Pinochet. Entonces, sabes, como que hay tantas distorsiones que en realidad ni siquiera es un debate real con contenido de academia, que debería ser un debate entre Correcto. presidentes. Entonces veamos cuál fue el último enfrentamiento que tuvo Javier Milei con, bueno, Maduro en este caso con Javier Milei, justamente en este contexto que estamos del Foro Económico del 2024, antes de que Milei se fuera a Suiza a, pues, expresar su discurso. Entonces vemos aquí, vamos a ver qué opinó Maduro. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina, Milei. Bueno, Maduro hablando de Milei como un error, Ramiro. Un error en la historia. Lo único que sabemos es la evidencia empírica de lo que hizo Maduro y lo que hizo Chávez con Venezuela. O sea, robaron un país entero. Hicieron que millones de venezolanos se vayan del país. Y pues bueno, más interesante también estuvo el tweet de cómo Milei responde a esto. Lo vamos a compartir. Aquí vemos cómo Maduro responde al discurso. No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por el buen camino. Viva la libertad, carajo. Y pues bueno, justamente esto, vemos cómo ahora Maduro probablemente, el chavismo es experto en recaudar enemigos y en atemorizar a su audiencia con respecto a los enemigos que lo amenazan, Estados Unidos, Israel, etc. Y ahora el nuevo target favorito de Maduro está convirtiéndose en Javier Milei. Sí, y bueno, en verdad, este tipo de, por lo menos Javier Milei, siento que la respuesta fue contundente, fue clara, fue muy inteligente a través de un tweet, no perdió tiempo en hacer una extraordinaria declaración, sino que simplemente dio una perspectiva que mucha gente piensa. Si Maduro o Petro o Boric o cualquier otro presidente de izquierda habla mal de ti, es porque de alguna u otra forma estás haciendo algo bien. Y al final, Milei representa un cambio.
para bien o para mal, para algunos será para mal, para otros será para bien. La idea es que a la Argentina le vaya sumamente bien porque lastimosamente la ha pasado muy mal durante mucho tiempo, pero la realidad es que representa un cambio y que no hay prueba, o sea, no hay prueba real de saber si Javier Milei es un error, aún. O sea, eso lo podemos determinar en el momento que termine su gestión y que se vean sus efectos, que se vean cuando se apliquen sus medidas, etcétera, si dio resultado realmente. Pero no hay forma de decir ahora que fue un error. Al contrario, el error fue el kirchnerismo, que mira donde dejó en números rojos a Argentina. Entonces, bueno, impresiones finales, Andrés, sobre este duelo entre Nicolás Maduro y Javier Milei. Mi principal impresión es que me da gracia. Me da risa ver a Maduro atacando al aire a Javier Milei, literalmente. Yo, en este caso, opino igual que Milei. Yo creo que ahora es un elogio recibir críticas de Nicolás Maduro por la popularidad en cómo está. Literalmente, si Maduro te critica es porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, ese es mi mensaje final. Ok, mi mensaje final va en sincronía con lo que dice Andrés. La realidad es que Milei hasta ahora ha hecho lo que ha prometido y dada esa razón, por lo menos se ha ganado el respeto de muchas personas, la admiración y la popularidad. Es una persona muy popular ahora. Falta ver, pero falta ver mucho tiempo para ver realmente los efectos económicos de las medidas que está implementando. O sea, nada de lo que está viendo ahora la Argentina, más allá de la reducción del gasto público, que sí lo hizo voluntariamente él, más allá de eso, los indicadores económicos son heredados, no son de su autoría. Por eso es que están tan mal, de hecho. Entonces, poco a poco, la idea es que vayan mejorando y que vayan dando frutos todas sus ideas. La realidad es que entre los dos, el claro ganador por ahora es Javier Milei, porque tiene la base sólida de un gobierno de escasos días, de mucho conocimiento, de que ha cumplido sus promesas y que poco a poco se está encaminando a hacer las cosas bien. Mientras que Maduro tiene una gran evidencia empírica de que realmente aún no han hecho las cosas bien y desde el 2015 ha prometido en su memoria y cuenta de que va a mejorar el país y aún no ha mejorado. Entonces, cuéntanos tú, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta rivalidad, la gran rivalidad de Latinoamérica entre Javier Milei y Nicolás Maduro? No olvides suscribirte, darle like si te gustó, comenta, vamos a estar leyendo todos los comentarios y créeme que si nos apoyan, poco a poco vamos a ir mejorando y haciendo este tipo de análisis. Gracias Andrés por acompañarnos y bueno, gracias a ustedes por toda la atención. Hasta luego.